Buenas tardes, amigos. Estamos encontrándonos ya para iniciar este diálogo del día viernes. Les habíamos anticipado que estaban invitados dos representantes de esta nueva empresa encuestadora. Click es esta la empresa y claro, uno dice, veamos no solo cómo está el comportamiento del país, sino las expectativas que tenemos, las posibilidades, los temas políticos, todo esto hace y nos van a comentar cómo han venido construyendo su empresa. Están con nosotros Francis Romero Cordero y Juan Andrés Ramón. Bienvenidos a los dos. Francis, primero coméntenos la creación de esta empresa, cómo está constituida, qué perspectivas tienen. Bienvenido, buenas tardes. Francisco, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y somos una empresa nueva, pero estamos conformados por un grupo de profesionales que tenemos ya algunos años de experiencia. En mi caso particular, llevo 20 años haciendo investigaciones. Nace Click Research por la coyuntura que se da en el país después del último episodio electoral. Vimos que era una oportunidad de empezar a ser un nuevo referente para que la población tenga la oportunidad de conocer lo que siente la gente. Nuestra empresa nace para dar información objetiva, imparcial y más que nada técnica. Hablamos sobre muchos temas tenemos una experiencia. Una investigación. Exacto. Un banco de preguntas, ¿de cuánto más o menos se hace? Por lo general nosotros utilizamos un estimado de entre 50 y 70 preguntas. Hay preguntas que son muy fáciles de hacer, por eso depende las preguntas que hacemos para determinar el tamaño Cuando comentábamos, le decía que hacer una empresa encuestadora, sobre todo una de investigaciones cuantitativas y cualitativas, resultaba a veces difícil porque podrían pasar a depender de alguien. ¿Eso han tomado en cuenta ustedes? Así es, y eso quería comentarle, Francisco. Mire, nosotros nacimos siendo una empresa de investigaciones de mercado, estudios de opinión, relaciones públicas y publicidad. Nosotros abarcamos todas estas áreas. Pero para abarcar todas estas áreas, uno tiene que empezar a generar trabajo y empezar a demostrar la calidad del trabajo que uno desarrolla. Exactamente. Con este objetivo nosotros hemos desarrollado un estudio que lo estamos haciendo mensualmente. Nosotros tenemos, y le entregué, el ejemplar, la edición número 5. ¿Puede enseñarme a esa cámara que veo? Este es nuestro Click Report. Nuestra empresa se llama Click Research y este es el Click Report. Nosotros desarrollamos una encuesta en las ciudades de Quito y Guayaquil, con un tamaño de encuestas de 760 encuestas. 380 encuestas en Quito y 380 encuestas en Guayaquil. Esto nos permite tener una representatividad estadística del 95% y un margen de error del más-menos 3%. Importante decir la ficha técnica para que la gente sepa claramente los resultados de dónde son. Pero nosotros desarrollamos, como le comentaba Francisco, nosotros desarrollamos esta encuesta para que la gente conozca nuestro trabajo. Y es por eso que nuestra encuesta, nuestro estudio que lo estamos presentando mensualmente, no responde a ningún suscriptor, no responde a ningún patrocinador. Esta es una inversión que estamos haciendo nosotros para darnos a conocer, para que sepan nuestro trabajo. Para que los clientes puedan venir. Así es. Están haciendo y así que es, tener. Mire, las empresas tienen diferentes estrategias. Unos pautan en televisión, en radio, en prensa, otros desarrollan artículos promocionales. Nosotros creemos que la mejor forma de promocionar nuestro trabajo es enseñando nuestro trabajo. Y es así que nació Click Report. Click Report tiene una serie de segmentos y de temas coyunturales y temas de seguimiento que los vamos a realizar a lo largo del año y principalmente que lo hemos venido realizando. ¿Tendrán algún producto mensual? Sí, justo. ¿O semanal? ¿Qué va a ser? Justo, nosotros vamos... Este político de Visión Nacional es mensual. Es mensual. Click Report va a tener una circulación mensual con temas permanentes y temas variables. Los temas permanentes exactamente van a ser los que la gente necesita saber, que son la situación del país,
cómo está la calificación de las principales autoridades del país, la calificación de credibilidad, lógicamente, y temas coyunturales, perdón, también los principales problemas que tiene el país, ¿no? Y temas coyunturales, como, por ejemplo, en este momento, la consulta popular. Pero adicionalmente nosotros siempre ponemos temas que nos permitan diferenciarnos del resto de empresas. En evaluaciones ¿Cuál va a ser el anteriores, toque personal de Clip Report? exacto, Entonces, para darle nuestra firma, ¿sí? Por ejemplo, quiero comentarle un dato curioso que nosotros logramos identificar hace meses antes de que la selección ecuatoriana esté descalificada del Mundial. Nosotros hicimos una pregunta en la cual consultábamos a la población si es que, ¿qué preferirían? ¿Que la selección ecuatoriana clasifique al Mundial o que se combata la corrupción? El 75% de los entrevistados señalaron que preferían que la selección ecuatoriana vaya al Mundial. Un poco como que nos hemos acostumbrado entonces a la corrupción. Juan Andrés Ramón también de Clip, de la empresa Clip. Gracias, Francisco. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias. Además de lo que ya nos ha dicho Francis, ¿qué deberíamos esperar de Clip Report? En este reporte nos ha dicho vamos a tener estas, pero ¿cuál sería el toque de ustedes en esta empresa? Bueno, hemos venido trabajando arduamente en la elaboración de este reporte que lo tiene usted, con una serie de colaboradores, ¿no?, en diferentes áreas. Tenemos diseñadores gráficos de primer nivel, comunicadores de primer nivel. Es un equipo muy grande el que está atrás nuestro, que nos ha permitido llegar a este producto, que ha venido cambiando desde que iniciamos en el mes de agosto del año pasado, y ha venido teniendo recambios, modificaciones, hasta finalmente poder llegar al producto que tenemos hoy en día, que seguirá teniendo cambios, pero hemos tratado de darle un giro diferente, ¿no? Y que tenga un aporte de cada una de las especialidades que hay en esta línea, ¿no? Editorialistas, periodistas, comunicadores, digitalizadores. Si uno haría una de esta evaluación que han hecho ya del primer mes de enero, uno dice feliz o no, supongo el año 2017, ¿qué nos podría comentar? ¿Cómo estamos los ecuatorianos para iniciar el 2018 según el estudio presentado por ustedes? En realidad la gente tiene un muy buen ánimo, o sea, la gente se siente positiva en lo que viene a futuro. Sin embargo, la situación actual obviamente nos dice que el problema más grave del país es el tema económico, ¿no? Que está dividido en dos partes, en la parte de desempleo y en la parte de situación económica, que suma cerca del 70%, ¿no? Y que es una realidad. Pero a pesar de eso, las perspectivas de la gente son positivas, ¿no? La gente dice que siente que va a estar mejor el país, a pesar de que en el momento actual la situación es complicada, ¿no? O sea, si hay una sensación de que esto puede cambiar. Sí, la gente es positiva. No en el sentido de desconocen pensar que hay dificultades. Saben que la situación del momento de ahora es complicada y es difícil. Sin embargo, ellos creen que todo va a mejorar. El sentimiento es positivo, ¿no? En cuanto a eso, el ecuatoriano, ustedes han estudiado, ¿qué sienten? ¿Que pertenecen a un país que está en vías de desarrollo? ¿Que pertenecen a un país que está estancado, donde las instituciones funcionan? Lamentablemente, la gran mayoría, la mayor cantidad de población en nuestro país tiene mucho desconocimiento sobre muchos temas. Para que usted tenga una idea, el 4 o 5% de la gente lee un periódico, de la población. Entonces el desconocimiento es muy alto. Ahora mismo, hablando de la consulta, que es el tema del momento, la gran mayoría de la gente desconoce las preguntas. Es cerca del 70% desconoce cuál es el contenido de las preguntas. Más se enfocan en el sí o el no, que son tendencias que un poco representan a dos líderes diferentes. Sin embargo, el mismo contenido de las preguntas, hay un desconocimiento total. Eso es lo que nosotros vemos reflejado, ¿no? Cuando ustedes dicen, si conocen que el presidente Moreno había convocado a la consulta, ¿qué les dijeron? ¿La gente conocía que se han convocado? La pregunta fue así: ¿sabe, conoce o ha escuchado que el presidente Lenín Moreno convocó a los ecuatorianos para que se pronuncien a través de una consulta popular el 4 de febrero del 2018? El 91% dice que sí conoce, del llamado a la consulta. Sin embargo, si vamos más adelante, ¿sabe, conoce o ha escuchado cuáles son las preguntas que se realizarán en la consulta popular? El 38% dice que sí las conoce. En
algunas preguntas, ¿no? Sí, a todas. A todas, perdón. El 38% dice que conoce algunas de las preguntas. Y el 23% dice que no tiene idea de las preguntas. Entonces, ahí vemos lógicamente que si sumamos las dos, tenemos cerca de un 60%, un poco más del 60%, que no conoce todas las preguntas en su claridad para la consulta, ¿no? Francis, si es que tomamos este ejemplo de conoce o no conoce, uno podría decir, si nos preguntan, ¿y qué hacemos los que estamos en campaña por el sí o qué hacemos los que estamos en campaña por el no? ¿Vale la pena publicitar las preguntas? Este es un momento político en el que las preguntas, si bien tienen su peso específico y los anexos mucho más, Francisco, de nuestras investigaciones nosotros podemos asegurar que mientras más conozcan el concepto de las preguntas, más va a beneficiar que la gente vote por el sí. Mientras más se hable de temas políticos y se logre unificar a todas las preguntas por una posición política, eso le va a beneficiar al no. Básicamente, hacia eso está el rumbo. O sea que la campaña debería ser más de una explicación. Exactamente, de identificar conceptos que sean fáciles de manejar para el 70% de la población, que es gente que no le interesa leer todo el contenido de la pregunta, que básicamente se deja llevar por la campaña, se deja llevar por una posición política o se deja llevar por lo que dice la gente que está alrededor. Por su adhesión a un líder político. ¿Qué es lo que tenemos que auspiciar y promocionar? Es que la gente lea las preguntas, que la gente sepa lo que se va a votar el 4 de febrero, que es un momento importante para el futuro del país. Cada persona que ejerce el voto tiene que analizar cada una de las preguntas y saber qué está votando. Dice llamado a consulta popular. Bueno, el llamado es el 74% sí, y el 25% que no. El 91% de la población sabe que Lenín Moreno llamó a consulta popular. Si están de acuerdo, el 75% de los ecuatorianos estamos de acuerdo con que se haya hecho este llamado. Ya está de acuerdo con esto. Pero nosotros profundizamos un poco más en nuestra investigación y quisimos saber, a criterio de la población, quién se beneficia con este llamado a la consulta popular. El 53% de los entrevistados señala que el principal beneficiario es el pueblo ecuatoriano, seguido por el gobierno con el 40% y después tenemos otras menciones con menos del 3%. También preguntamos, lógicamente, si vemos quién se beneficia, quién se perjudica. ¿Y quién se perjudica con la realización de la consulta popular? El 57% de los ecuatorianos consideran que se perjudica a los corruptos, el 22% a los políticos, el 10% a Rafael Correa, un 5% a los correístas y un 5% a la oposición. O sea pero aquí hay una cosa que define mucho, ¿no? Que sería el 57% perjudica la corrupción. Exacto. Ese ya podría ser un tema, por ejemplo, para la campaña. Sí, pero... O sea, que luchar contra la corrupción, ¿qué decimos? Visibilizarla, diríamos, que nos gobiernan. El usar a la corrupción como un argumento, a nuestro criterio, si bien es un problema grave y el que la mayoría de los ecuatorianos estamos en contra, no es un tema que va a llegar a las emociones de las personas que van a votar. Aquí lo que se tiene que buscar es llegar a la emoción, es que la gente entienda lo que está votando, que entienda el concepto real de cada una de las preguntas. Si nosotros utilizamos el concepto corrupción, es algo general, y eso va a beneficiar ¿a qué? Al desconocimiento. Eso no va a permitir que la gente sepa exactamente el concepto de cada una de las preguntas y qué se quiere y qué es lo que se quiere conseguir con las preguntas propuestas por el presidente de la República. Juan Andrés, esta pregunta que ustedes hacen el día de la consulta popular, ¿usted piensa votar sí? Y supongo que votar sí o votar no, o solamente votar sí. Esta sería la... ¿Cómo explicamos Eso nos marca claramente cuál es el concepto de cada persona en relación a la consulta. El 43% está consciente y está claramente decidido por el sí.
El 43%. El 43% de los ecuatorianos. Tenemos un 42% que dice unas sí y otras no. Y tenemos un votar que podría eventualmente cambiar su voto. Ya. Que estaría dispuesto de acuerdo a lo que le presenten o a los contenidos de las donde campañas. se debería trabajar más. Exactamente. ¿Ya? O sea, claramente podemos definir que el 43% sabe que tiene que votar sí o que va a votar sí y no va a cambiar. Tenemos un 14% que va a votar no y que dice que es radical en ese no. Y un 42%, este 42, y un 42% que podría eventualmente tomar la decisión de votar por el sí o por el no. Aquí está ahí, Francisco, un dato que para nosotros fue interesante identificar fue que el grupo etario donde más intención por votar en unas preguntas sí y en otras preguntas no es en el rango de entre 18 y 24 años. O sea, ahí ese vemos 42% está ubicado entre los que estarían entre sí y no y que van a votar mixto, podríamos decir. Se lee de la siguiente manera. El 42% de la población piensa votar unas preguntas sí y unas preguntas no. Ya. Cuando se hace el cruce por edad, tenemos un rango de entre 18 y 24 años. Ya. Entre los que tienen 18 y 24 años, tenemos que 6 de cada 10 de ese grupo piensa votar unas sí y otras no. ¿Ok? Entonces, este grupo es al que hay que llegarle con una mayor cantidad de información. Para que sepan, para que sepan exactamente por lo que van a votar en la próxima consulta popular. Perfecto. Y después tienen ustedes, ¿de quién se perjudica? Después, lo que nosotros hicimos, en la consulta hemos venido evaluando ya, como mencionó Juan Andrés, algunos meses aquí, ¿no? La intención para votar. ¿Tienen una variación de comportamiento en cuestión de cada una de las preguntas? Hemos encontrado una variación. Veamos cuáles son las variaciones. Bueno, la variación principal es que ha venido un decrecimiento en la intención por el voto en el sí. Así tenemos a la primera pregunta, la que habla sobre la inhabilidad para participar en la vida política del país a quienes hayan sido condenados por corrupción. Vemos que en evaluaciones anteriores nosotros hicimos un promedio, o sea, un comparativo de noviembre, diciembre, exacto, y tenemos un promedio de 83,8%. En enero tiene 80,8%. Es decir, en la primera pregunta hay un decrecimiento de 3 puntos en el sí. A la segunda pregunta, la que tiene que ver con la reelección, tenemos en promedio de los últimos meses, en el 2017, de 71,2. En enero tenemos una calificación de 71,1. Baja mínimo, pero hay una variación muy mínima, pequeña, ¿sí? Sí. En la pregunta número 3, la que tiene que ver con la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en promedio había 77,6. En enero tenemos 72,5. Ahí es donde pierde, ¿no? Pero de todas maneras, más de 70. Claro, o sea, vemos que está ahí. Con relación a la pregunta 4, la que habla sobre los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes para que nunca prescriban estos delitos, ¿no? En promedio, 83,6. En enero tenemos una intención de voto de 81,1. Igual, si bien es sobre el 80, vemos que la tendencia es a la baja. Con relación a la excepción de la minería metálica, vemos que en promedio fue de 73,6 y en enero tiene una calificación de 70,8, baja 3 puntos. A la ley de plusvalía, en promedio 72,8 y en enero baja a 67,1. Es la que menos calificación, intención de voto tiene. Y la pregunta 7, la del Parque Nacional Yasuní, en promedio tenía 69,9 y ahora tiene 68,4. Si bien baja mínimamente. En promedio, ¿qué podemos decir? Haciendo un análisis de lo que venía pasando en los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuando se empezó a hablar de la consulta, vemos que ha venido bajando y ha bajado alrededor de 10 puntos en estos meses. ¿Qué va a pasar? La tendencia dice que está a la baja. Lo lógico es que siga bajando, a menos de que
se tomen los correctivos necesarios, porque los resultados que le estamos presentando corresponden a lo que ya todos conocemos como una foto instantánea del momento en que nosotros tomamos hicimos la encuesta. ¿Qué puede pasar? Puede cambiar. La noticia hoy día sería que las preferencias en intención de voto son para el sí. El sí ganaría. Vemos que ¿Se podría hacer una especie de... el sí ganaría con cuánto más o menos? En este momento el sí está ganando en promedio 70% en todas las preguntas. Hace 2 meses y hace un mes estaba casi en el 80%. Así es. Juan Andrés, esto de que el principal problema, y ustedes mismos digamos, lo priorizan ya en la imagen, busco trabajo. Entonces, el principal problema de los ecuatorianos es el trabajo, o cuáles son las identificaciones. El principal problema del país actualmente es la crisis económica. Ya. Claramente vemos que un 40% de la población identifica como el mayor problema del país es la crisis económica. Seguido, muy de cerca, por el desempleo, que está en un 37.1%. Si sumamos los dos, llegamos a un 77%. A la conclusión de que el tema es económico. Es el mayor problema que afecta al bolsillo de todos los ecuatorianos. Claramente vemos aquí una pequeña diferencia entre Guayaquil y Quito. En Quito, el principal problema es la crisis económica en un 51.1%, mientras que en Guayaquil es de un 28.9%. Si bien está 10 puntos por abajo, es porque en Guayaquil hay otro tipo de problemas que también son muy, muy graves, como el tema de la delincuencia, que aumenta acá un 12% comparado con un 6.5% de Quito, ¿no? Esas son las diferencias que vemos, y es que ya entramos un poquito más adentro en investigación y vemos los cruces por los rangos etarios, ciudad o por quién votó, que en determinado momento también es muy importante cruzar o analizar esas variables. Esta pregunta, Francis, del problema, ¿puede o no afectar a la voluntad de votar sí o votar no? Efectivamente, ¿Sí? Francisco. Esto tiene una relación directa con la calificación que se le da a la gestión del presidente de la República. Nosotros los ecuatorianos vemos que quien tiene que solucionar los problemas del país es el presidente de la República. Y el principal problema que tiene el país, este es el principal problema que tiene el ecuatoriano personalmente. Sin embargo, cuando evaluamos cuál es el principal problema que tiene el Ecuador, nuevamente la crisis económica es el principal problema, seguido por el desempleo. ¿Qué sienten los ecuatorianos? La calidad de vida, la situación económica, la creación de trabajo no ha mejorado en los últimos meses. Sí, claro, cuando ustedes dicen ha mejorado o ha empeorado, se refieren a esto justamente. Exacto, la situación personal. En la parte de arriba usted ve, en este mes, es decir, en el mes de diciembre, su situación personal ha mejorado o ha empeorado. Tenemos que el 51% menciona que ha mejorado, el 50,8%, y el 49,2% dice que ha empeorado. Sin embargo, nosotros más adelante tenemos otras variables en la que dicen que nosotros preguntamos su situación a futuro, la situación a futuro del país, ¿va a ser mejor o peor que ahora? Vemos que el 63% de los ecuatorianos señala que su situación a futuro va a ser mejor, que la situación del país va a ser mejor. ¿Ok? Una cosa, Juan Andrés, esto del ahorro. Cuando uno tiene un problema económico, y claro, una pregunta sobre ahorro, uno diría, ¿cómo calza la pregunta del ahorro? ¿No es cierto? Claro. ¿Hay capacidad de ahorro quién? Seguramente en los que tienen trabajo. Y dentro de los que tienen trabajo, en los que tienen más del salario mínimo vital. Así es. ¿Cómo identificaron esto y qué significa preguntar sobre el ahorro, Juan Andrés? Con una serie de preguntas nosotros queremos determinar cuál es la situación real del ecuatoriano. Por eso vamos analizando en un contexto varias preguntas y con eso podemos llegar a conclusiones. En este caso, preguntamos, en el mes de diciembre, ¿usted ahorró o no ahorró? El 72% de la población nos dijo que no ahorró. Y esto también está ligado directamente a los niveles socioeconómicos. Nosotros tenemos una muestra que cubre toda la población. Tenemos más o menos que un 30% es el que corresponde a la clase media, media alta y alta. Entonces, más o menos de esto está relacionado al poder adquisitivo. El 72% de la población que pertenece a la clase
baja o de ingresos menores, bajos, de la clase popular o baja, digamos, dice que no ha podido ahorrar. Y es lógico, ¿no? O sea, con un salario mínimo como el que tenemos, es muy difícil que pueda cubrirse la canasta básica. Entonces tiene mucha coherencia también con la realidad del país. Del país. Así es. Después ustedes me decían, tenemos en las otras áreas que ustedes han investigado, el principal problema tenemos, si mejoró, esto de ver el futuro. Y cuando ven al futuro, visualizan, ¿qué temas nomás se visualizan? Verá, al momento de haber hecho esta encuesta, fue el inicio del año. A lo del presidente Moreno, ¿sí? Nosotros hicimos la encuesta a inicios de año, el 5, el 6, el 4, el 5 y el 6 de enero. En este momento la gente está optimista, está esperanzadora. Y eso es lo que manifestaron en nuestras encuestas. Ellos perciben que a futuro su situación personal va a ser mejor. Pasamos el capítulo de la situación del país y cómo esperan que sea a futuro. Y ya entramos a la parte un poquito coyuntural que estamos viviendo en estos momentos. Y preguntamos, como presidente del Ecuador, ¿a cuál prefieren? ¿A Rafael Correa o a Lenín Moreno? 7 de cada 10 ecuatorianos prefiere a Lenín Moreno. 68,9 Lenín Moreno, 31,1 Rafael Correa. Para profundizar y entender un poquito cuál es la posición que tienen los principales actores políticos en el Ecuador, hicimos una pregunta para determinar el nivel de credibilidad de los principales líderes. Pero ahí es muy importante analizar no solo el nivel de credibilidad que tienen a nivel nacional, sino localmente. Por ejemplo, Lenín Moreno tiene un nivel de credibilidad del 62,6%. Jaime Nebot tiene un nivel de credibilidad de 51,4% a nivel nacional. Pero si comparamos estos dos casos, Lenín Moreno en Quito tiene 51,8% y en Guayaquil 61,8%. Jaime Nebot en Quito tiene 31,1% y en Guayaquil 71,8%. Rafael Correa tiene un nivel de credibilidad de 27,9%. Rafael Correa en Quito tiene una credibilidad del 31,6% y en Guayaquil de 24,2%. Estos son los líderes que más alto nivel de credibilidad tienen, ¿no? Luego tenemos nosotros evaluamos la calificación que le dan a la gestión, ya como presidente de la República, ya sea como alcalde o como representante de cada una de las instituciones, de los actores políticos a los cuales nosotros hemos evaluado. Este es cómo califican la gestión. ¿Okay? La gestión de Lenín Moreno como presidente de la República, 61,2 califica de positiva su gestión. 61,2. Por ejemplo, a Mauricio Rodas, el 28,2 califica de positiva su gestión. A Jaime Nebot, el 56,7 califica de positiva su gestión. Pero ahí, en ese caso, sí es importante ver cómo cambia la percepción de la gente y cómo crece cuando hablamos de la gestión. Por ejemplo, en Jaime Nebot, en Quito, de 30 que tenía el nivel de credibilidad, crece a 37,6 la calificación que le dan a la gestión. Y en Guayaquil, del 70% que tenía el nivel de credibilidad, crece a 81,8. Crece más todavía. Mucho más. O sea, la gestión que han venido realizando desde la alcaldía en Guayaquil ha sido buena y así lo califica la población. La ciudadanía. Juan Andrés, si uno piensa con estos datos, uno dice estas variaciones que puede tener tanto Guayaquil o tanto en Quito, pero o calificar al alcalde de Quito desde Guayaquil, ¿ustedes lo midieron así también? ¿Sí? Así es, nosotros medimos a los principales líderes. ¿Cómo le ven líderes en Guayaquil al alcalde de Quito? Él en realidad tiene mejor calificación en Guayaquil que en Quito. Se le ve mejor. Curiosamente se le ve mejor desde afuera que al interior. El caso contrario en el caso de Jaime Nebot, ¿no? Porque a él se lo ve mejor en Guayaquil, muchísimo mejor. Así es, correcto. Son opuestos, son los polos opuestos, así es. En este caso así es. ¿Qué podrá significar que en Guayaquil le vean al señor Rodas, al doctor Rodas, mejor que aquí mismo? Yo creo que él ha sabido manejar su imagen bien a nivel nacional. Y
curiosamente se le ve bien. Hemos hecho encuestas anteriores nosotros en el resto del país y en otras provincias igual, curiosamente se le califica como muy bien a él, mucho mejor de lo que le califican los quiteños, ¿no? Y también puede ser porque él tiene ya un lógico desgaste que ha venido teniendo en la posición como alcalde acá en Quito y temas que han venido detonando que su imagen vaya deteriorándose acá en Quito, ¿no? Como el tema último de la basura y demás. Que posiblemente en el resto del país no se conozcan esos detalles y esos problemas puntuales. Sin embargo, la imagen de él es buena a nivel general, afuera, a nivel nacional. Sí. Si uno utilizando esto diría, esta imagen nacional que entonces le ha permitido tener la alcaldía de Quito, le podría llevar a seguir en la actividad política, ¿no? Sí, es un actor político de los principales líderes que hay a nivel nacional. Si bien en Quito hoy está pasando por los peores momentos en cuanto a imagen, a nivel nacional el desgaste no ha sido tan grande. ¿Esto de qué tanto ha afectado en su vida los casos de corrupción? ¿La gente siente que esto le afecta a Francisco? Justo, Francisco, era lo que yo le mencionaba en un principio, cuando usted me dijo si la corrupción tiene que ser la bandera. Exacto. Y aquí hicimos una batería de preguntas que nos permiten llegar a la conclusión que le mencioné. Nosotros preguntamos, ¿qué tanto han afectado en sus vidas los casos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa? Y tenemos que un 30% menciona que nada, no le ha afectado en nada. Que le ha afectado muy poco, el 21,7%. Que le ha afectado algo, el 23%, y que le ha afectado mucho, solo a un 24%. Pero esto de que no les ha afectado nada es mucho más grave cuando hacemos el análisis por ciudad. En Guayaquil, la gente percibe mucho más el que no le ha afectado en su vida diaria los problemas de corrupción. Entonces, partamos de que 50% de la población cree que le ha afectado algo o mucho y un 50% restante, y un poco más, 55% de la población señala que no ha afectado nada. Consultamos, ¿qué es más grave? ¿Que un amigo cercano traicione a otro amigo o que un funcionario público se beneficie de coimas? Vemos que el 66% señala que es peor, es más grave que un funcionario público se beneficie de coimas. Y un 34% que un amigo traicione a otro amigo. Oiga, todo está bajo el 50% en esto. Tenemos una especie de laxitud social en cuanto a los comportamientos, ¿no? Así es, pero más adelante vamos a develar. Cuando se habla del concepto, la mayoría de gente apoya. Cuando uno habla ya de la emoción, la gente se va para el otro lado. Por ejemplo, es importante que los políticos hagan obra, aunque reciban una comisión. Aquello de que se han hecho, han robado, no importa pero que robe, pero se ha hecho. Sí. Ya, el 72% señala estar en contra. Sin embargo, tenemos un 28% que señala que está a favor. Está bien. Claro, por eso le digo, cuando se habla del concepto, y aquí es clarísimo, reciban una comisión, la gente dice sí está mal. Que la mayoría de los políticos buscan beneficios personales en sus cargos, está de acuerdo el 56%. Entonces vamos viendo cómo es la mentalidad de los ecuatorianos. Y preguntamos si están de acuerdo o en contra con que la mayoría de los políticos son corruptos. Y tenemos que 8 de cada 10 ecuatorianos pensamos que los políticos son corruptos. Entonces uno hace un análisis de todas estas variables, logra determinar, nosotros percibimos o consideramos que los políticos son corruptos. Esa es nuestra... O sea, hay una convicción casi. 8 de cada 10 ecuatorianos piensa 8 de cada 10. Entonces, que roben y hagan obra o que se beneficien es una consecuencia. ¿Sí? Beneficios personales de esto. Sí. Y que son corruptos, usted decía, casi el 80% de ecuatorianos pensamos que los políticos son corruptos. Eso es, la clase política está totalmente desprestigiada. ¿Ustedes creen que este resultado que es penoso en este programa que siempre invitamos a que hagan política, a que se comprometan con el país? Claro. Es penoso, así ¿quién va a querer militar? ¿Quién va a querer hacer política si no es delincuente? Entonces? Así es. Francisco, lamentablemente, una de las profesiones más nobles, uno de los trabajos más
gratificantes para el ser humano a lo largo de la humanidad ha sido ser político. Claro. Hoy en día en el Ecuador ser político es sinónimo de ser ladrón, de ser sinvergüenza, de ser mentiroso. La clase política tiene que reivindicar lo que significan. Tienen que empezar a trabajar por todos los ecuatorianos. Lógicamente, demostrando en su trabajo diario y trabajando principalmente para retomar la confianza de todos los que en estos momentos se sienten traicionados. Y usando este ejemplo, Juan Andrés, uno podría decir que por las edades, a los jóvenes, pongamos este mismo de 18 a 24 años, los jóvenes están interesados en lo que le pasa al país, en la corrupción, están interesados algunos en hacer política, o esto que es tan duro, casi el 80%, les detiene a participar. Yo creo que ellos están inmersos en una sociedad que ha venido dañándose y ha venido contagiándose de todo lo que es la corrupción y el abuso del poder durante los últimos 10 años, que es una generación completa, ¿no? Entonces un poco más es como que ya crecí con la enfermedad y con el daño, o sea, ya está ahí, o sea, hay que vivir con eso, ¿no? Tengo una enfermedad ahí de por vida y hay que vivir con eso, no están pensando y ahora hay que hacer cambios, sino más bien como que se han quedado en ese andarivel, ¿no? De observación. En este que me llama la atención dice promocionando el no. ¿Qué era? Si el expresidente debe promocionar el no, ¿es correcto o no? Sí, Rafael Correa debe participar en la campaña promocionando el no. El 68% de los ecuatorianos dice que no debería participar. Que no debería. Así es. Pero el otro 30 y pico dice que sí, ¿no es cierto? Así es. Y ahí va está cuadrando. va cuadrando en y va cuadrando. Donde va a estar Exacto. esto que publicita, ¿no? Esto de la desafiliación, bueno, no estaba todavía cuando... lamentablemente... Pero afectará esto sí o no. Mire, como le mencioné al inicio, mientras esto lo logren manejar como posiciones entre sí y el no, todas estas cosas le van a beneficiar al no. Mientras se promocione y se logre difundir el concepto de las preguntas, va a revertirse la tendencia. ¿Ustedes han medido en cuanto a esto la participación del presidente Moreno en la campaña del sí? No, pero vemos que está directamente relacionada con su calificación de la gestión y con la promoción que ha venido desarrollando. Después tienen ustedes para alcalde de Guayaquil. Sí. Sabe que este año va a ser muy movido. Movido. Estos serían los posibles candidatos que ustedes son nombres que visualizan, quizá en las conversaciones que han tenido con líderes políticos. ¿Quiénes nomás encuentran de candidatos a alcaldes, Juan Andrés? En realidad hicimos esta medición para Guayaquil, en Quito no la hicimos porque en Quito hay cerca de 20 posibles candidatos al momento, entonces es un poco difícil definir. Guayaquil está un poquito más cerrado, más cerrado, un poco más definido. Por esa razón decidimos poner ahorita a los 6 candidatos que más se nombran o que suenan en Guayaquil, ¿no? Caso de Cintia Viteri con un 36.7%, seguida por Jimmy Jairala con un 18.4%, atrás de ellos José Francisco Ceballos con un 16.4%, le pusimos a Rafael Correa porque también suena por ahí algunas rumores. También dijeron que podría ser en Quito, ¿no? Sí, y le pusimos en este caso y él sale con un 9.7%, Guillermo Lazo con un 8.7% y Abdalá Bucaram con un 1%. Esta es un número que hicimos con papeleta y un poco fue... Jugando con lo que hay. Con el momento, lo que ¿no? Se nos viene. Este año va a ser un año muy movido porque el siguiente tenemos ya elecciones de alcaldes y prefectos. Y esta otra de prefectos, veo que en el Guayas han estado más movidos ustedes. Son 4 nomás. ¿Qué para prefectos siempre hay menos candidatos? ¿Sabe que no encontramos más nombres por el momento? Vimos que los nombres que pusimos en la papeleta
son los que más se están oyendo en Guayaquil. Ajá. Y las preferencias en estos momentos, con estos candidatos, dan a José Francisco Ceballos la mayor intención de voto con el 38,6, seguido por Carlos Luis Morales con el 33,8, Rafael Correa tiene un 14,1, Abdala Bucaram 3,4. Vemos que todavía hay un voto nulo y blanco que siempre está por el rango del 10%, ¿no? ¿Qué más investigaron en esto? Ya, en este mes nosotros desarrollamos básicamente el tema puntual fue la consulta popular. Ya. ¿Por qué? Por el momento en el que estamos viviendo. Sin embargo, nosotros en nuestra encuesta siempre ponemos temas tanto comerciales como políticos. Nos gusta evaluar, por ejemplo, el mes anterior, el mes de diciembre, evaluamos cómo es la calidad de vida de los ecuatorianos. Ya. En cuanto a calidad de vida, cómo se sienten, por ejemplo, si han viajado, si es que hacen deporte, si es que, por ejemplo, conformes con su si celular. están conformes con los servicios, con cosas ya puntuales. Si es que, por ejemplo, qué tan satisfechos están con el trabajo que realizan realmente, permanentemente. Y es lamentable y coincide nuevamente con la encuesta de este mes, donde existe la menor satisfacción en cuanto a la calidad de vida es con la parte económica, con los ingresos que han tenido en el último año. El 2017 no fue un año positivo económicamente para la mayoría de los ecuatorianos. Juan Andrés, ¿para qué nomás usa una encuesta? Yo creo que la encuesta es una fotografía del momento, ¿no? O sea, nos permite saber qué está pasando en ese preciso momento con las coyunturas del entorno, ¿sí? Es una carta de navegación, es lo que creemos nosotros. Es una herramienta que te permite diseñar caminos a donde tú quieras llegar. Si es en la política, si es en una empresa, a dónde quieres enfocarte y dónde estás parado en este momento para poder establecer cuál es la hoja de ruta que tienes que tener al final, ¿no? ¿Y cuando fallan las encuestas o qué pasa? Creo que yo personalmente llevamos muchos años en esto y cuando las cosas se hacen bien y se usan las metodologías técnicas apropiadas, no tiene por qué fallar. Es como el diagnóstico de un laboratorio. Si haces bien el examen y cumples con los reglamentos o con los caminos o con las técnicas que tienes que aplicar, no tiene por qué fallar. Lógicamente dentro de márgenes de error, ¿no? Los márgenes de error están estipulados en normas internacionales que lógicamente te permiten tener esos pequeños márgenes. Francis, los ecuatorianos tenemos fama de no querer decir ni en encuestas, a veces ni a boca de urna, querer decir lo que realmente hemos hecho. ¿Tienen ustedes alguna forma de controlar eso para que la encuesta sea más fiel a lo que están investigando? Francisco, una encuesta es técnica. Una encuesta está basada en datos matemáticos que permiten calcular justo esos temas puntuales. El que una persona mienta o el que una persona trate de distorsionar la información está calculada dentro del margen de error. Y eso es lo que pasa. Como mencionó bien dicho Juan Andrés, es una foto. Es una foto que nosotros tomamos en un momento determinado. Que las cosas van a cambiar o que puedan cambiar, es verdad, eso es real. ¿Puede cambiar radicalmente? Puede cambiar radicalmente y en un país, y más en un país de la gravedad como en el que volátil como el nuestro, ¿no? Usted sabe que un gran porcentaje de la población decide su voto cuando está con la papeleta. ¿Ok? Eso, a más de la gente que quiere engañar. 42% puede definirse el día de las elecciones. Pero la investigación, las encuestas, sirven para determinar tendencias, para analizar cada sector. Exactamente. ¿No? Una encuesta no es el conteo que tiene que hacer el CNE o la institución que tenga como obligación. Pero si hay una encuesta que sale más o menos 9... Mire, cada uno... Ahí ¿qué hacemos? Francisco, yo creo que cada empresa tiene que defender su metodología y tiene que afrontar los resultados que presentan. Cada uno tiene que ser responsable del trabajo que realiza. Nosotros somos una empresa joven, pero somos una empresa con mucha experiencia. Y nosotros utilizamos... Sí, y nosotros queremos que la población sepa que va a contar con una nueva empresa que va a generar datos objetivos, imparciales, y más que nada técnicos, que permitan que la gente sepa
cómo está moviendo o cuál es la intención de la población, cuáles son las expectativas que tiene la población con relación a los diferentes temas que nosotros investigamos permanentemente. ¿Se podrá, Juan Andrés, usar una encuesta para desinformar, para manipular? La verdad, o sea, en el tiempo que yo tengo trabajando en esta área, personalmente siempre nos hemos guiado por cómo son los números, ¿no? He visto en otros casos que sí que se pueden haber llegado a cambiar números porque es inaceptable que haya un 9% de diferencia, o sea, algo anda mal, o sea, algo está mal ahí. Yo no soy quien para juzgar el trabajo de nadie, pero como dice Francis, nosotros defendemos el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Pero Francisco, hay algo que desmitificar en la población. La gente cree que el encuesta es del resultado exacto, a veces, ¿no? el que porque una empresa le da ganador a otra, va a ganar las elecciones. Sinceramente, Francisco, yo no creo eso. Yo creo que la gente vota por la persona que agrada. La gente vota por un concepto, en la mayoría de los casos. Sí es verdad que hay gente que vota por otros estímulos, bueno, pero en los motivado por otras en los cosas, países desarrollados, usted puede ir viendo la evolución de la intención de voto minuto a minuto. O sea, no es que le prohíben hasta las 5, hasta las 3, no. Usted puede ver cómo va evolucionando el voto. Y cada persona al final va a ver los resultados totales. Esta es la mejor herramienta para generar información, para tomar decisiones, para minimizar riesgos, para tener y trazar las estrategias que uno desea en el corto, mediano y largo plazo. Juan Andrés, ¿qué temas nomás se pueden investigar? ¿O todo es investigable? Todo es investigable. Cuantitativa y cualitativamente. Todo es investigable. ¿Para esto tienen ustedes grupos focales también o es solo la encuesta? Esta encuesta es cualitativa netamente. Cuantitativa. Perdón, cuantitativa. Pero nosotros, lógicamente, en determinados momentos o casos, complementamos esto con la parte cualitativa, que te da los grupos focales. Dependiendo del segmento que quieras investigar o qué es lo que quieras obtener. ¿Para profundizar un área de la investigación o...? Básicamente sirve para dos cosas en investigación. En investigación funcionan los grupos focales para generar hipótesis o para validar conceptos. Pero los resultados de los grupos focales no son cuantificables, no son representativos de los grupos que se están investigando. Básicamente nos sirven para generar hipótesis y con ellas nosotros poder desarrollar una mejor herramienta de investigación. Bueno. ¿Piensan hacer algo en las elecciones? Francisco, nosotros tenemos planeado en los próximos días, no, en este momento no se necesita en estos momentos hacer un exit poll, a menos de que algún interesado nos quisiera contratar. Nosotros hemos ido al CNE ya para inscribirnos, lamentablemente no están, no hay trámites, no hay todavía los reglamentos. No está clara la normativa. Nos acaban de informar que ayer ya han emitido un reglamento, nosotros vamos inmediatamente a dar a conocer sobre este tema y cumplir con todo lo que la ley manda. Sin embargo, nosotros pensamos hacer una nueva encuesta para ver cuál es la intención de voto y los datos para finales de enero. Para mediados, porque ¿Para mediados? Sí, o sea, ahora vamos a salir para tenerlos a 20. Van a tener, sí. Claro, porque pensamos hacer dos, tal vez una justo para tenerlo como ya casi listo. Casi listo. Y si sale todo bien, podríamos hacerlo nosotros ya este fin de semana la encuesta y tener los resultados la próxima semana. Será un gusto poder compartir con usted, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué perspectivas, Juan Andrés, tienen de la empresa? ¿Ahí coinciden con lo positivo del estudio de ustedes o no? Yo creo que trabajando se logra todo, ¿no? O sea, no es fácil, hay que trabajar, hay que darse a conocer, hay que hacer un doble esfuerzo, hay que ser consciente con el personal que trabaja para ti, hay que estar al día en los pagos, hay que estar en todo, encima de todo, para poder aportar con tu granito de arena y poder sacar adelante este maravilloso país que es de todos nosotros, ¿no? De la experiencia que tienes, Francis, y que tienen ustedes dos y informar, ¿el estadístico cuán importante es para ustedes? El estadístico... que haga la fórmula para el cálculo de la encuesta. Mire, no solo es el estadístico es una pieza igual de fundamental que cada uno de los componentes que integran nuestra empresa.
El estadista le puede dar la fórmula, pero si uno no tiene el marco muestral o no tiene la herramienta para levantar la información, vamos a llegar a lo mismo. Nosotros contamos con un grupo de profesionales, como mencionó Juan Andrés en un inicio, en diferentes áreas. En la parte estadística, en la parte de análisis de información, en la parte de sistemas y lógicamente en la parte de diagramación, de promoción, que nos permite a nosotros tener la seguridad de hacerlo técnicamente, de cumplir con todos los parámetros que la ciencia determina para cumplir y tener los resultados que damos a conocer a la población. Se nos está terminando el tiempo y yo les quería preguntar, además de este instrumento, Click va a ofrecerle, qué sé yo, por ejemplo, tendencias de estudiantes. Así es, Francisco. Para universidades. Muchas gracias por la pregunta. Y nosotros no solo hacemos estudios de opinión. Estudios de opinión es lo que uno puede difundir a través de los lo más medios. Público, digamos. Y es lo que a la gente le gusta, es lo que más demanda tiene. Pero realmente lo que nosotros, de lo que vivimos... un país distinto, ¿no? Exacto, y de lo que nosotros vivimos es de los estudios de investigación de mercados que realizamos, estudios de factibilidad, estudios de satisfacción, estudios de, ¿qué le digo yo?, evaluaciones de campañas publicitarias, que es básicamente lo que la mayoría de la población requiere en ciertos momentos para tomar mejores decisiones. Juan Andrés, para ir terminando entonces, ¿dónde se puede ver los resultados de los trabajos hechos anteriormente? ¿En una página web? Nosotros tenemos una página web que está en la tarjeta ahí, Francisco. De hecho es www.clickresearch.es. En donde tenemos una presentación nuestra, tenemos algunas pastillitas de algunas informaciones que hemos considerado son importantes y están colgadas en nuestra página. Y se dice, y ofrecemos todos los servicios que ofrecemos. ¿Se puede ver los historiales de las encuestas ahí o no? En este momento estamos acabando de diseñar sí, o sea, y si bien ya está la página ahí, se puede entrar y se pueden ver. Estamos trabajando todavía un poco con los diseñadores para ver cuál va a ser el formato final y lo que vamos a terminar colocando en la página. Entonces, Francis, terminamos con usted. ¿Cuál sería el mensaje? No solo de la empresa, sino ¿qué esperamos los ecuatorianos en general? ¿Un cambio o como que nos estamos ahí esperando que alguien haga algo? Francisco, muchas gracias por la oportunidad. Y yo creo que no debemos de esperar. Yo creo que es el momento en que todos los ecuatorianos nos juntemos y empecemos a trabajar por un mismo fin, por el sacar adelante nuestro país. Este es un país que tiene todo. Podríamos ser referencia en todo. Lamentablemente no hemos sabido aprovechar las oportunidades que nos ha dado la vida, que nos ha dado Dios, soy creyente. Tenemos petróleo, tenemos muchas riquezas minerales y no nos han servido para consolidarnos como una gran nación. Somos gente que es espectacular. Un ecuatoriano cuando viaja a España es de ejemplo. Un ecuatoriano cuando está en Italia es de ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sangre, tenemos un espíritu de trabajo que yo creo que no tienen en ninguna parte del mundo. ¿Por qué no desarrollamos? Porque yo creo que falta que nos ayuden a empoderarnos que nos empoderemos del país, cada uno por que nosotros nos ayuden a sacar lo mejor que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar a valorar lo que tenemos y realmente apropiarnos del país para trabajarlo juntos. Y Francisco, hay algo que es muy importante. En los países donde nosotros logramos triunfar fácilmente, es donde las cosas son claras, donde hay normas, donde hay reglas. Pero no que hay leyes, sino que se hacen cumplir las leyes. El principal problema que tiene el país es, nosotros tenemos leyes para todo. Lo que usted quiera, y se han hecho 100.000 leyes. Una gigantesca constitución. Lo que no hay es la posibilidad de la aplicación de las leyes. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes por acompañarnos. Quiero decir, esta Click está a la disposición de ustedes. La página web ya lo ha dicho Juan Andrés. Francis Romero Cordero y Juan Andrés Ramón nos han acompañado.
Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente. Repartiremos también por WhatsApp y las redes sociales. Nos estamos encontrando el día lunes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias.